Hola, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Voy a tratar de desarrollar este nuevo capítulo desde mi celular porque estoy con problemas de equipos. Entonces vamos a comenzar el que sería el podcast número 8 del canal Psico ID. Si no podemos ver claro, al menos veamos mejor las oscuridades. Sigmund Freud. Cuando uno entra al cine o a un espacio oscuro, de primera mano no ve absolutamente nada. Luego la vista se va acostumbrando a la oscuridad y se ven cosas. No clara ni nítidamente, pero se ven cosas. Es así como debemos proceder cuando nos encontramos con casos tan oscuros, tan tenebrosos, como es el caso del clan Trevi Andrade Portillo. Vamos a revisar algunos de estos casos de mujeres jóvenes y de depredadores, como por ejemplo uno al depredador le llamaremos el oso. Vamos a salir un rato del clan Tap, porque a veces al tomar distancia, como un dron por ejemplo, tenemos una mirada más amplia y con más perspectiva. Y además podemos ver patrones, modelos, similitudes que luego se podrían poner en un manual. Por eso se dice, es un caso de manual, porque las acciones se repiten, tienen un modus operandi, estos depredadores principalmente. Entonces tengamos en mente que los depredadores casi siempre comienzan su conquista con una violencia indirecta, que se ejerce esencialmente a través de una falta de respeto. A partir de ahí, van probando los límites y hasta dónde pueden llegar. La depredación es un acto que consiste en apropiarse de la vida o la vitalidad de otra persona. Durante décadas el oso había sido perseguido por rumores de acoso, abuso y agresión sexual. Su comportamiento había sido un secreto a voces, pero los intentos de investigar y publicar la historia a lo largo de los años fue casi imposible. Muy pocas personas estaban dispuestas a hablar, y mucho menos permitir que un periodista usara sus nombres. Y además había acuerdos de confidencialidad, sobornos y amenazas jurídicas para suprimir los testimonios. Todo esto en un contexto de intimidación y miedo. En la mitología griega, Fobos era el dios del miedo, el pánico y la huida. Era hijo de Ares, el dios de la guerra, y Afrodita, la diosa del amor. Alejandro Magno, por ejemplo, le rezaba a Fobos antes de cada batalla y le ofrecía ofrendas de piras, hogueras, ¿verdad? Hacía toda una ceremonia ante la víspera de alguna conquista. Y dicen que Alejandro le decía a Bucéfalo, a su caballo, cuando estaban ante el peligro, ante el miedo, le decía, es solo un fantasma, es solo un fantasma. Con ese mantra vencía al miedo y conquistó casi todo el mundo. Bueno, Phobos, esa palabra griega viene fobia, fóbico, todo lo que remite al significado del miedo. Bueno, vamos ya directamente a los testimonios de las chicas de este caso. El caso 1, Estela. El oso se acercó a Estela en un antro de la ciudad a principios del año 2000, antes de que ella se recibiese en la universidad. Estela se diplomaría en administración de empresas. Quería ser actriz y le dejó su número, el teléfono. El oso comenzó a llamarla a altas horas de la noche.
Bueno, aquí ya hay una red flag, aquí ya hay una bandera roja, de una falta de respeto. O hacía que un asistente la llamara para pedirle una reunión a esa hora. Ella se negó, pero él le dijo que había otras audiciones durante el día para un casting. Al poco tiempo, un asistente llamó para concertar una reunión diurna en la oficina de una productora en el centro de la ciudad, primero con el oso y luego con una ejecutiva de casting, que era mujer. Yo pensé algo así como, oh, una mujer, bien, me siento segura, se tranquilizó a sí misma Stella. Cuando ella llegó a la audición había mucha gente en el edificio. La llevaron a una oficina donde había máquinas de gimnasia y cajas de pizzas en el piso. El oso estaba allí solo. Stella dijo que lo encontró aterrador. El tipo de control que ejercía era muy patente, dijo. Incluso su sola presencia era intimidante. En el casting, recordó Stella, inmediatamente me halagaba y me devaluaba, simultáneamente. Es decir, me hacía sentir bien y mal al mismo tiempo. El oso le dijo que ella estaría genial para un reality, que él estaba produciendo, pero solo si ella bajaba de peso. También le habló de 2 películas y le dijo que uno de sus socios conversaría con ella. En ese momento, después de eso, fue cuando me agredió, dijo Stella. Me obligó a practicarle, un abuso sexual. Como ella protestó, el oso se fue más agresivo. Le dije una y otra vez, no quiero hacer esto, detente, no lo hagas, recordó. Traté de escapar, dice ella, pero tal vez no tuve la fuerza suficiente. No quería patearlo en, ya saben dónde, ni pelear con él. Al final me dije, es un tipo grande, esforzudo, él me domina. Y Ana añadió, simplemente tiré la toalla. Es decir, desistió ella de toda defensa. Y dice, esa es la parte más horrible. Y es por eso que ha podido hacerlo durante tanto tiempo a tantas mujeres. La gente se da por vencida y luego se siente culpable. El oso no tuvo remordimientos. Era como si fuera un día normal para él, dijo Stella. No tuvo ninguna emoción. Después actuó como si nada hubiera pasado. Stella se preguntó cómo el personal del oso no podía darse cuenta de lo que estaba pasando. Después se reunió con la ejecutiva de casting, quien le envió los guiones y también asistió a unos ensayos de clase de actuación unas semanas después. El oso, dijo Stella, comenzó a llamarla nuevamente a altas horas de la noche. Me dijo que todo lo que pasó era lo más común en la industria. Todo fue calculado para hacerme sentir cómoda antes de que sucediera el abuso. Y luego la vergüenza por la que pasé también estaba diseñada para mantenerme callada. Y con esto yo particularmente quiero recordar los castings de Andrade, ¿verdad? Que las humillaba, que les hacía sacar la ropa. Y recuerdan que casi ninguna, al salir de allí, le contó lo que pasó. Tanto a la persona la acompañaba en su casa, por la vergüenza probablemente. Eso es lo que ella dice. Ellos sabían que yo no iba a contar por vergüenza. Esa es la impunidad. Ellos tienen todo estudiado. Stella dijo que después de lo que le pasó, sencillamente lo puse en un compartimiento de mi cerebro y cerré la puerta. Continuó culpándose por no haberse resistido de forma más potente. Siempre fue mi culpa por no detenerlo, dijo. Tuve un problema alimenticio durante años. Estaba enojada conmigo misma. Todas las cosas inconscientes que hice para lastimarme por esto. Estela les contó a sus amigos algo de lo que había sucedido.
pero se sintió en gran medida incapaz de hablar de ello. Arruiné varias relaciones realmente buenas por esto. Mi trabajo académico definitivamente se vio afectado y mis compañeros me dijeron que fuera un terapeuta porque pensaban que me iba a desvivir. Fin del caso Estela. Segundo caso. Angie. Angie, una actriz extranjera, quien actuó en una película relacionada con la empresa del oso, en una serie de largas y a menudo emotivas entrevistas, contó que el oso la agredió mientras trabajaban juntos. En ese momento ella tenía 21 años. Angie contó que en Europa uno de los asistentes del oso la invitó a lo que ella entendió era una fiesta en un hotel, organizada por la empresa productora. Angie se sintió profesionalmente obligada a asistir. Cuando un productor la llevó hacia la parte de arriba del hotel esa noche, dijo que no había fiesta, solo una habitación vacía excepto por el oso. Yo me quedé en modo, ¿dónde es la maldita fiesta?, dijo Angie. Recordó que el productor le dijo, llegamos aquí demasiado temprano, antes de dejarla a solas con el oso. Al principio, el depredador se mostró amable y la elogió profesionalmente. Luego salió de la habitación. Cuando regresó, vestía una bata de baño. Bandera roja, falta de respeto. Y sostenía en la mano un pote de crema. Me pide que le dé un masaje. Yo me sentí como una tonta que estaba en problemas, dijo Angie. Pero mirando hacia atrás, fui una tonta que estaba en problemas. Y todavía estoy asimilando o tratando de asimilar lo que pasó. Angie dijo que después de que ella aceptó a regañadientes darle un masaje al oso, él abusó de ella. Aunque le dijera repetidamente que se detuviera. El oso me aterrorizó y era tan grande, dijo ella. No se detendría. Fue una pesadilla. En algún momento dejó de decir que no y fingió disfrutar, porque pensó que era la única manera de terminar la agresión. Angie, quien insistió en que quería contar su historia en toda su complejidad, dijo que no lo rechazó físicamente, algo que le ha provocado años de culpa. Lo que pasa con ser víctima es que una se siente responsable, dijo, porque si yo fuera una mujer fuerte, le habría dado una patada y habría salido corriendo, pero no lo hice y entonces me sentí culpable. Ella describió el incidente como un trauma horrible. Décadas después dijo que su vida íntima había sido dañada. Solo hablando de eso todo mi cuerpo está temblando. Angie recordó haber estado sentada en la cama después del incidente, con la ropa arruinada y el maquillaje todo corrido. Ella le dijo al oso, no soy las 4 letras. Y él comenzó a reír. Dijo que era una frase para una playera, para una remera, para una camiseta. Después, Angie dijo, siguió contactándome. Durante unos meses el oso estuvo obsesionado con ella y le ofreció regalos costosos. Varios meses después de la agresión se produjo un encuentro antes del estreno de su película. Sentí que tenía que hacerlo, dijo, porque tenía la película a punto de estrenarse y no quería enojarlo. Ella creía que el oso arruinaría su carrera si no cumplía. Ella dijo que se sentía obligada a someterse a sus insinuaciones sex. Angie dijo en la entrevista que sabía que ese contacto se utilizaría para atacar la credibilidad de su acusación. En parte dijo, la agresión inicial la hizo sentir dominada cada vez que se encontraba con el oso, incluso años después.
Solo su cuerpo, su presencia, su rostro me recuerdan a la joven que fui cuando tenía 21 años. Cuando lo veo me hace sentir inferior, tonta e indefensa. Ella se quebró mientras intentaba explicar. Después del avío, él ganó. Hijo, Angie. Caso de María. Ella relató que durante un festival internacional de cine se encontró en una habitación del hotel con el oso. Comenzó con la intención del famoso masaje, lo que me incomodó, y luego comenzó a perseguirla por la habitación, recordó. Ella buscó formas de alejarlo y salió de la habitación. Unas semanas más tarde, ya en la ciudad, su teléfono sonó después de la medianoche. La falta de respeto infaltable. Era el oso, quien dijo que tenía nuevas ideas de marketing para una película y le pidió encontrarse con ella. María le sugirió encontrarse en un restaurante abierto las 24 horas, pero él le dijo que iría a su apartamento y cortó. El oso logró convencer a mi portero para pasar, dijo María. Abrí la puerta aterrorizada y le dije que mi novio estaba en camino. El oso se desanimó y se fue. María, que ya era una actriz protagonista de algunas películas, dijo que él la acosó y trató de presionarla para que mantuviera una relación mientras trabajaban juntos. María, que durante años luchó para decidirse a contar o no la historia, en parte porque era consciente de que lo que le sucedió era más o menos leve en comparación con las experiencias de otras chicas, dijo que era un caso clásico de alguien que no entiende la palabra no. Debo haberle dicho que no 1000 veces. El hecho de que el oso fuera tan decisivo en el éxito laboral de María, también la hizo dudar. María dijo que se sintió asustada e intimidada y que los incidentes la impactaron significativamente. Pero sintió que el decir no al oso y denunciar el acoso había perjudicado en última instancia su carrera. Ella dijo, puede que haya habido otros factores, pero definitivamente me sentí congelada laboralmente y que mi rechazo al oso tuvo algo que ver con eso. Caso Barbie. Barbie era una ex Miss de belleza de su país. Conoció al oso en una fiesta de una obra teatral que él estaba produciendo. El oso se presentó a Barbie, que tenía 22 años, y comentó repetidamente que se parecía a cierta actriz rusa. Después del evento, la agencia de modelos de Barbie le envió un email para decirle que el oso quería encontrarse con ella lo antes posible. Barbie llegó a la oficina del oso temprano a la noche siguiente con su portafolio de modelo. En la oficina se sentó con el oso en un sillón para revisar sus fotos y él comenzó a mirar sus senos. Y le preguntó si eran reales. Ahí hay otra falta de respeto. Barbie luego le diría a los oficiales del departamento de víctimas de la comisaría policial de la ciudad que el oso luego se abalanzó sobre ella y la manoseó mientras ella protestaba. Finalmente el oso no avanzó y le dijo a su asistente que le diera entradas a ella para una comedia musical que él estaba produciendo. Dijo que se encontraría con ella en el espectáculo esa noche. En lugar de ir al espectáculo, Barbie fue a la comisaría más cercana y denunció la agresión. El oso la llamó por teléfono esa misma noche enojado porque no se había presentado al teatro. Ella contestó la llamada mientras estaba sentada con policías investigadores del departamento de víctimas, quienes escucharon e idearon un plan.
Barbie aceptaría la invitación al espectáculo para el día siguiente y luego se reuniría con el oso. Llevaría un micrófono e intentaría extraer una confesión o una declaración incriminatoria. Al día siguiente, Barbie se reunió con el oso en el bar de un hotel. Un equipo de agentes encubiertos, policías, ¿verdad?, la ayudó para realizar la interacción. En la grabación, el oso le enumera actrices cuyas carreras había ayudado y le ofreció a Barbie los servicios de un profesor de idiomas. Luego la presionó para que se reúna con él en su habitación de hotel mientras él se duchaba. Barbie le dijo que no repetidamente. El oso insistía y al cabo de un tiempo ella accedió a subir a su habitación. Pero de pie en el pasillo, fuera de su cuarto, frente a la puerta, ella se negó a pasar adentro. En una conversación cada vez más tensa, él la presionó para que entre. Barbie le dijo: no quiero, me voy, me bajo. Y ella le preguntó directamente por qué le tocó los pechos el día anterior. Oh, por favor, lo siento, esas cosas pasan, dijo el oso. Estoy acostumbrado a eso, vamos, por favor. ¿Estás acostumbrado a eso?, preguntó Barbie, sonando incrédula. Sí, dijo el oso, y añadió: no lo volveré a hacer. Después de casi 2 minutos de ida y vuelta en el pasillo del hotel, el oso finalmente aceptó dejarla ir. Según una fuente policial, el oso, de ser acusado en esa vez, probablemente se habría enfrentado a un cargo de abusex en 3er grado, un delito menor castigado por un máximo de 3 meses de cárcel. Pero a medida que avanzaba la investigación policial y la acusación se difundía ampliamente, los detalles sobre el pasado de Barbie comenzaron a aparecer en los periódicos. Sacaron todo lo peor que tenían de la vida de ella cuando era una joven concursante a Miss. Los programas chimenteros también informaron que Barbie, siendo adolescente, había presentado una denuncia de agresión sexual contra un empresario de su país, pero luego se negó a cooperar con los fiscales. 2 fuentes cercanas a la investigación policial sobre Oso dijeron que no tenían motivos para dudar del relato de Barbie sobre el incidente. Uno de ellos, una fuente policial, dijo que el departamento había reunido pruebas más que suficientes para procesar al oso. Pero el otro dijo que las declaraciones de Barbie sobre su pasado complicaron el caso. Le desacreditaron a ella mediáticamente. Después de 2 semanas de investigación, la oficina del fiscal decidió no presentar cargos. La oficina se negó a comentar sobre esta historia, pero hay una declaración de ese momento. Este caso se tomó en serio desde el principio, con una investigación exhaustiva realizada por nuestro departamento. Después de analizar la evidencia disponible, incluida múltiples entrevistas con ambas partes, no se sustenta un cargo penal. Teníamos las pruebas, dijo la fuente policial involucrada en el operativo. Es un caso que me enojó mucho, y eso que llevo mucho tiempo en la policía. Barbie dijo que ya no, cuando a Barbie le preguntaron, periodistas, de medios, qué había pasado, ella dijo que no quería hablar del incidente. Alguien cercano al tema dijo que después de que la oficina del fiscal decidió no presentar cargos, Barbie, frente al equipo legal del oso y a cambio de un pago, firmó un acuerdo de confidencialidad altamente restrictivo con el oso, que incluía una declaración jurada en la que afirmaba que los actos que se admiten en la grabación nunca sucedieron. Fuentes informaron que el oso usaba tales acuerdos. Era como David contra Goliat, el tipo con todo el dinero y el poder, mostrando su fuerza y anulando las acusaciones y deshaciéndose de ellas.
Este caso de Barbie es terrible porque ella hizo todo lo correcto y sin embargo el poder pudo más. Caso Nelly. Ella tenía 25 años cuando empezó a trabajar después de terminar la facultad de Derecho y estaba considerando una carrera en la industria del cine. En su primer día en su puesto de trabajo, un trabajo temporal, dijo Nelly que 2 empleados le dijeron que era físicamente del tipo del oso. Cuando el depredador llegó a la oficina, hizo comentarios sobre su apariencia, refiriéndose a ella como la niña bonita. Le preguntó cuántos años tenía y luego sacó a todos sus asistentes fuera de la habitación y le pidió su número de teléfono. El oso le invitó a salir esa noche. Nelly inventó una excusa. Cuando él insistió, ella le sugirió desayunar al día siguiente, creyendo que él no aceptaría, pero lo hizo y le pidió que se reuniera con él en el hotel donde se hospedaba. Nelly dijo que había hablado con amigos de la industria del entretenimiento y empleados de la empresa que le habían advertido sobre la reputación del oso. Me vestí de manera muy descuidada, dijo Nelly. Comentó que el encuentro fue el momento más insoportable e incómodo de su vida. Después de que el oso ofreciera ayuda profesional, comenzó a alardear de sus relaciones sex con otras mujeres, incluidas actrices famosas. Él dijo, «Sabes, podríamos divertirnos mucho», recordó Nelly. «Podría colocarte en mi oficina de Europa, que trabajes allí y seas mi novia». Ella se negó. Él pidió tomarle la mano. Ella le dijo que no. Relató que el oso le dijo, «Oh, las chicas siempre dicen que no. Ya sabes, no, no, no». Y luego se toman un trago o 2 y luego ya se arrojan sobre mí. En un tono que Nelly describió como muy raramente orgulloso. Fue un acoso sex de manual, así describió Nelly el comportamiento del oso. Es un caso bastante claro de acoso sex, cuando un superior, un director ejecutivo, le pide a uno de sus inferiores, un trabajador temporal en este caso, que tenga relaciones sex con ellos, esencialmente a cambio de tutoría, de protección. Ella recordó haber rechazado sus insinuaciones al menos una docena de veces. El no significaba un no para él. Dijo, era muy consciente de lo inapropiado que era, pero me sentí atrapada. Durante el desayuno, dijo, el oso interrumpió su conversación para gritar en su celular enfurecido por una disputa que una actriz estaba teniendo con la prensa. Después el oso le dijo a Nelly que estuviera atenta a los noticieros, que prometió que se inclinarían a su favor. Más tarde ese mismo día, efectivamente, hubo noticias negativas sobre sus oponentes y el oso pasó por el escritorio de Nelly para asegurarse de que ella lo había visto. En ese momento, Nelly recuerda, le tenía mucho miedo y sabía lo bien conectado que estaba. Y si lo rechazaba, nunca podría tener una carrera en esa industria. Esto me hace recordar cuando Sergio Andrade, las pocas veces, mejor dicho, que le hacía ver televisión a las chicas, esto lo contó Edith Zúñiga, era para mostrarle casos de sicariato, de asesinatos que habían habido ahí en la parte urbana de Ciudad de México. Y le decía, si vos intentás hacer algo contra mí, es esto lo que te va a pasar. Era un lavado de cerebro macabro. Y esto también le hizo a Nelly, ¿verdad? Le hizo saber su poder. Cómo él dio la vuelta a un caso a través de sus influencias. Continuamos. Aunque no ocurrió ninguna agresión y Nelly se fue después de completar su empleo temporal, la experiencia la afectó profundamente. Definitivamente estuve traumatizada por un tiempo
en términos de sentirme muy acosada y asustada, dijo. Me desanimó muchísimo el hecho de que esto pudiera ser algo que sucede con regularidad. De hecho, decidí no dedicarme al entretenimiento debido a este incidente. Caso Laura. Laura es una actriz extranjera que conoció al oso en una fiesta de un festival de cine. Unos meses más tarde la invitó a un almuerzo en un hotel. En la reunión el oso le dijo a Laura que iba a producir una película con un director famoso, que planeaba filmarla en Europa y que tenía un potente papel femenino. Era una adaptación de un libro, dijo, pero afirmó que no recordaba el título del libro. Pero te lo daré, dijo el oso, según Laura. Lo tengo en mi habitación, dijo el oso. Laura le respondió que tenía que irse ya que tenía otro compromiso. El oso le suplicó que se llevara el libro y finalmente ella accedió. Cuando llegaron a la habitación, ella recibió una llamada telefónica de uno de sus colegas y el oso entró al baño, dejando la puerta abierta. Ella supuso que él se estaba lavando las manos. Cuando corté el teléfono, escuché la ducha en el baño. Dijo, yo pensé, ¿qué es esto? ¿Se está duchando? El oso salió desnudo. Enorme falta de respeto. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó ella. El oso le exigió que se acostara en la cama y le dijo que muchas otras mujeres lo habían hecho antes que ella. Estaba petrificada, dijo Laura, pero no quería demostrarle que estaba paralizada porque podía sentir que cuanto más me asustaba, más se excitaba él. Y añadió, era como un cazador con un animal salvaje. El miedo los excita. Laura le dijo al oso que se iba y entró en pánico. Y él entró en pánico. No hemos hecho nada, ella recordó que él dijo. Lo miré y reuní coraje y me fui. Cerré la puerta. Estaba temblando en las escaleras que bajaban al vestíbulo. El oso la llamó incansablemente durante las siguientes horas, ofreciéndole regalos a Laura y repitiendo su afirmación de que no había pasado nada. O sea, estaba creando pruebas por si ella lo demandaba. Laura, que en ese momento tenía un poco más de 30 años, ya era una actriz establecida, pero se preguntaba qué pasaría con las chicas más jóvenes y las más vulnerables en la misma situación. A lo largo de los años, dijo, escuchó relatos similares de amigos. Sé que todo el mundo, y quiero decir todo el mundo, en la industria sabe lo que está sucediendo, dijo Laura. En realidad, ni siquiera se esconde. Quiero decir por la forma en que lo hace. Mucha gente está involucrada y ve lo que está sucediendo, pero todo el mundo está demasiado asustado para decir algo. Caso Alicia. Una noche la actriz Alicia se reuniría con el oso para cenar en un hotel a fin de recoger el guión de una nueva película. En el hotel le dijeron a Alicia que se encontrara con el oso arriba, en su habitación. Alicia recordó que cuando ella llegó a la habitación, el oso abrió la puerta vestido con una bata de baño blanca. Falta de respeto. Dijo que le dolía el cuello y que necesitaba un masaje. Ella le dijo que podía recomendarle una buena masajista. Entonces me agarró de la mano, dijo ella. Se la puso en el cuello. Cuando Laura apartó la mano, el oso la agarró de nuevo y la acercó a su miembro, que estaba a la vista. Mi corazón estaba realmente acelerado. Estaba en un momento de ataque o huida, dijo ella. Tomó también coraje y le pudo decir al oso, nunca haré eso. El oso le dijo que estaba cometiendo el error de su vida al retrasarlo,
al rechazarlo y nombró a una actriz y a una modelo que según él había cedido a sus propuestas sexuales y cuyas carreras, según dijo, habían avanzado como resultado. Alicia le respondió: nunca seré esas chicas, y se fue. Alicia dijo que después de rechazar al oso, su carrera se vio afectada. En un caso cree que perdió un papel por eso. Me complicó la vida durante años, dijo en la entrevista. Luego apareció en una película, pero en un personaje secundario, por la deferencia que el oso tenía con el director. Alicia dijo que su silencio era el resultado del poder y la reputación vengativa del oso. Él se va a esforzar para localizar a la gente, a la víctima, y silenciarla, explicó. Para lastimar a la gente, eso es lo que él hace. Caso Janina. La actriz cuenta que lo conoció en una fiesta de la industria. Ella dijo que la invitó a una reunión de negocios en un hotel. Cuando llegó, él le pidió por teléfono que subiera a su habitación. El oso le aseguró que no era gran cosa y debido a su alto perfil simplemente quería privacidad para hablar de temas profesionales. En la habitación descubrió que el oso había pedido champán y canapés, bocaditos. Janina dijo que en la conversación que siguió, el oso alternó entre ofrecerle un papel en una película y exigirle un masaje desnudo en la cama. Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, tomamos champán y me quito la ropa y me das un masaje? Ella recordó que él le preguntó. Y yo le dije, eso no va a suceder. Cuando se dirigió hacia la puerta para irse, el oso la atacó diciendo que necesitaba perder peso. La ofendió. Para competir con las otras actrices tienes que bajar de peso. Luego, aparentemente en un esfuerzo por apaciguarla, le prometió una reunión con una de sus ejecutivas. Me dio su número, salí y comencé a llorar, dijo la mujer. La reunión prometida en la oficina del oso parecía ser pura formalidad. Simplemente sabía que era una tontería. Caso Betty. La actriz Betty dice que tenía 17 años cuando el oso la recibió en una bata de baño para una reunión en una habitación de un hotel. En una publicación de Instagram, Betty dice que salió de la reunión incómoda, pero sana y salva. Betty recuerda que unos años más tarde el oso le preguntó si había intentado algo con ella en el primer encuentro. Ella dice que se dio cuenta de que él no podía recordar si me había agredido o no. La actriz dice que le dijo no al oso profesionalmente muchas veces a lo largo de los años y que el oso a menudo respondía con ira, malas palabras y amenazas. Betty pidió un nuevo estilo en la industria y dijo que dejemos de permitir que las mujeres jóvenes sean carne de cañón sexual. Y el último caso que vamos a ver, el caso de Nancy. Nancy, que estudiaba para actriz y trabajaba part-time, o sea, medio tiempo como niñera, para costearse sus estudios, dijo que su agencia de empleo la recomendó al oso para ser niñera de los hijos de su primer matrimonio. Ella dijo que cuando tocó el timbre de la casa del oso en un barrio de millonarios, se sorprendió al verlo en ropa interior. Falta de respeto. Estaba nada más y nada menos que en ropa interior cuando abrió la puerta. Él la recibió solo con calzoncillos y una camiseta. Nancy pensó que llegó muy temprano a la cita y que él no tuvo tiempo de vestirse. Ella trató de mantener la calma mientras él la llevaba a la sala. Se sentó en el sofá frente a ella y siguió adelante con las preguntas comunes de una entrevista. En un momento, dijo Nancy, 2 niños entraron en la habitación y él les gritó que se fueran. Luego le preguntó a ella si sentía que era un conflicto ser niñera mientras seguía una carrera como actriz
y sonrió cuando le preguntó si coquetearía con sus amigos para salir adelante. Cuando terminó la entrevista, dijo Nancy que el oso la abrazó fuerte y le dijo: «Te amo». Aproximadamente una semana después, un asistente del oso le dijo que no consiguió el trabajo porque era actriz. Nancy contó su historia por primera vez, diciendo que se sintió en parte inspirada por la valentía de las otras mujeres que se habían animado. Bueno, 10 largos casos de esta historia, que es de una investigación periodística, pero eso amerita otro video. Por ahora vamos a decir que el periodista que obtuvo estos testimonios los publicó en un prestigioso medio y tituló su artículo así. El artículo se titula así: Desde insinuaciones agresivas a la agresión sex. Las acusadoras del oso cuentan sus historias. En el título del artículo se reflejan las técnicas de desestabilización que usan los depredadores, las insinuaciones, las alusiones malintencionadas pasivo-agresivas, las mentiras y las humillaciones. Las víctimas no se dan cuenta de la manipulación malévola e intentan comprender y se sienten responsables. ¿Por qué por el hecho de buscar trabajo o capacitación, un otro tiene que saciar sus instintos sex, aprovechándose de una necesidad? Eso mínimo causa humillación y desconcierto en la víctima. Las insinuaciones y alusiones malvadas, perversas, son un lavado de cerebro, porque causan confusión. ¿Se acuerdan el caso de Nancy, la niñera que llega y ella le justifica al tipo pensando: llegué temprano, pero no tuvo tiempo? O sea, no puede creer lo que está viendo. Entonces ella se hace una historia para justificar una escena perversa. Porque esos pequeños golpes o shocks son difíciles de identificar, principalmente por el contexto en que el depredador ataca a su víctima. La confunde. Es aparentemente un tema de trabajo, es un casting, es un ensayo, una entrevista, una fiesta laboral. Es algo aparentemente profesional, entre comillas. Pero el monstruo es frío y malvado y siempre está pensando en otra cosa. Los depredadores necesitan rebajar a los otros para adquirir una buena autoestima y obtener el poder, pues es lo que más anhelan. Su fuente de energía pasa por la admiración y la aprobación. No acepta un no. No tiene empatía, ni piedad, ni consideración por lo demás, puesto que su relación con ellos, a quienes considera objetos, no les afecta. Respetar al otro supondría considerarlo en tanto que ser humano, como sujeto, y reconocer el dolor, el sufrimiento y la humillación que les inflige, y eso ellos no van a reconocer. La depredación es un acto que consiste en apropiarse de la vida del otro. Hay que eliminar al otro como sujeto. Si ignoramos la maldad, la envidia, el intento de corromper de los depredadores, estamos en una zona de peligro, pues la tolerancia o la indiferencia a estas prácticas supone que la víctima permanezca indefensa, que sea agredida y que se le pueda agredir libremente. Es realmente una víctima la que principalmente ha perdido mucho o todo en el intercambio con el depredador. La psiquis, el cerebro, el alma de la víctima se han visto alterados de un modo más o menos permanente. La vida ya no es igual, cosa que no sucede con el monstruo y sus secuaces, que no pierden casi nada. Por eso no es una relación simétrica de iguales, eso que supuestamente todos fueron víctimas, aunque desde afuera lo parezca. Haya o no haya reaccionado la víctima, la ganancia es del depredador y sus cómplices. La víctima acaba padeciendo una situación
de la que no es responsable. Le tiran esa situación a una persona y la aplastan. Las chicas aspirantes a pertenecer al mundo del espectáculo no tenían por qué soportar ninguna agresión y menos que se les pueda abuex impunemente. Lo que llama la atención en todos los casos de sufrimiento es la repetición. El oso no podía parar. Era como comer pochoclo, palomitas, popcorn, no sé, palomitas de maíz. Una ejecutiva de la empresa del oso dijo que estaba muy preocupada por la participación de otras empleadas. Casi parecía como si la ejecutiva o asistente estuviera hecha para hacer un anzuelo para atraer a estas mujeres y hacerlas sentir seguras, dijo. Luego el oso pedía a la ejecutiva o al asistente que se retirara y entonces estas mujeres se quedaban a solas con él. Y eso no me pareció un comportamiento apropiado o un comportamiento seguro. Una ex empleada me dijo que con frecuencia le pedían que participara al comienzo de las reuniones. Según ella, en muchos casos, ya se habían trasladado del día a la noche y del lobby del hotel a las habitaciones del hotel. Dijo que la conducta del oso en las reuniones era descarada. A menudo le pedían que realizara un seguimiento de las mujeres, quienes, de acuerdo con su práctica establecida por los asistentes del oso, estaban todas archivadas bajo la misma etiqueta en su teléfono, FOB, que significaba amigas del oso. Añadió que el modelo, la clase, el tipo de reuniones fue casi ininterrumpido durante sus años de trabajo para el oso. Tengo que decir que el comportamiento cesó un poco después del manoseo, me dijo refiriéndose a la acusación de Barbie, a la policía, pero no pudo evitarlo. Unos meses más tarde volvió a hacerlo. Los depredadores alfombran su trayectoria con zombies o muertos vivientes, y esto no les impide engañar ni parecer totalmente adaptados a la sociedad. Grandes productores, maestros, ejecutivos. El acosador no puede aceptar esa responsabilidad. La víctima deberá cargar con ella completamente. Cuando estas cosas salieron, ya era muy difícil de contener. Pero él seguía consiguiendo porque él tenía un ejército de abogados, tenía un ejército de publicistas, tenía un ejército de investigadores privados que te investigaban toda la vida para después matarte mediáticamente, ¿verdad? Pero cuando comenzó ya a correr el rumor muy fuerte, entonces el oso, en un artículo periodístico, intentó controlar los daños al reconocer en parte lo que había hecho, diciendo: reconozco que la forma en que me he comportado con mis colegas en el pasado ha causado dolor y me disculpo sinceramente por ello. En esa entrevista con el periódico dijo: tengo que luchar con mi carácter, tengo que trabajar en mi personalidad, tengo que esforzarme más. Sé que a mucha gente le gustaría que fuera más centrado. Iré a cualquier lugar donde pueda aprender más sobre mí mismo. Continuó: en el pasado solía felicitar efusivamente a la gente y algunas lo tomaron como si fuera sex. No volveré a hacer eso. El oso afirmó que canalizaría esa ira con alguna forma de activismo social. También dijo que estaba organizando una fundación para mujeres universitarias que llevará el nombre de mi madre y no la decepcionaré. O sea, él reconoció que él le felicitaba a la gente y la gente entendía como un acoso sexual. Eso es lo que, pobrecito, él reconoció. Y que él era un buen hijo
y que iba a abrir una fundación. Todo esto es armado por el equipo de marketing y de publicidad de sus empresas. Cuando la víctima toma conciencia de la manipulación, la coloca en un estado de angustia terrible que afecta a su salud mental. El odio que el depredador o sus secuaces lleva bajo su máscara sale a la luz en forma muy parecida al delirio de persecución de la paranoia. Al estar muy cerca de la estructura paranoica, los abusadores saben iniciar los pleitos necesarios, a veces pleitos legales. Por eso llenan de demandas judiciales a sus víctimas. Eso es intimidación. Si no consigue intimidar a la víctima, entonces para que su demanda judicial resulte creíble, habrá que descalificar a la víctima y poner en marcha una campaña de desprestigio, ejecutada a través de relacionistas públicos e investigadores privados. Sacan todos los trapos sucios de la víctima al sol. Si esto no resulta, entonces los depredadores se colocan en posición de víctimas. Ellos fueron más víctimas que las víctimas, todos son víctimas, entonces la responsabilidad se diluye. La relación entre víctima y victimario no se trata de ningún intercambio o negociación. Se trata de una agresión unilateral en la que a la víctima se le impide reaccionar y defenderse. Melina, una de las sobrevivientes del clan Trevi Andrade Portillo, dijo que con el monstruo no había ninguna posibilidad, ni siquiera de diálogo. El mismo hecho de negar a nombrar lo que ocurre, a discutir, a encontrar soluciones, es lo que perpetúa la agresión. Un depredador no suelta jamás a su presa. La estrategia perversa no aspira a destruir al otro inmediatamente. Prefiere someterle de a poco y mantenerlo a disposición. Lo importante es conservar el poder y controlarlo. Su víctima no es más que un objeto que no debe abandonar su posición de objeto. Un objeto que se puede utilizar y no un sujeto interactivo. Una de las víctimas del oso explicó: él va a hacer todo lo posible para localizar a la gente y silenciarla, para lastimar a la gente. Eso es lo que él hace. En el registro de la comunicación perversa, por encima de todo, hay que impedir que el otro piense, comprenda o reaccione. El oso no tuvo remordimientos, era como si fuera un día normal para él, dijo Estela. No hubo ninguna emoción. Después actuó como si nada hubiera pasado. La mentira del depredador responde simplemente a una necesidad de ignorar lo que va contra su interés narcisista. En este caso hablamos de un narcisismo maligno, porque el narcisismo tenemos todos en mayor o menor medida, pero hay un narcisismo que es perverso, que es tóxico, que en Estados Unidos se llama narcisismo maligno. Según el profesor Otto Kernberg, ese orgullo latino llamado Otto Kernberg, la combinación de 4 características, 4 síntomas juntos son las que determinan el síndrome de narcisismo maligno, que es la forma más severa de narcisismo. Síndrome es un conjunto de síntomas, así como el síndrome gripal, de la gripe, por ejemplo. La gripe es un síndrome porque tiene varios síntomas. Tenés que tener tos, fiebre, nariz trancada. Tenés que tener todos esos síntomas para que se considere que sea gripe. Y en el narcisismo maligno, el síndrome de narcisismo, tiene que tener cuatro síntomas, 4 características. Una es el egoísmo, el egocentrismo extremo, que también se llama megalomanía o conocido como delirio de grandeza. La persona cree que tiene un talento extraordinario, una relación especial con Dios o con gente famosa. Es decir, la grandiosidad es una actitud de superioridad, soberbia, tendencia a sentirse en competencia con todos para demostrar y mantener la superioridad.
Segunda característica o síntoma, la agresión egosintónica. Las personas con este trastorno perciben sus acciones como razonables y deseadas, o sea, justifican su maldad. Su autoestima aumenta atacando, extrayendo, explotando. Te dicen que es muy perfeccionista, muy estricto, muy riguroso, muy efusivo, como dijo el oso. Todo para justificar sus maltratos y hasta sus torturas, como en el caso del TAP, el caso Trevi Andrade, donde había maltratos que eran torturas. Se llamaba maltrato, pero eran torturas. Después una conducta antisocial extrema, que es la destrucción más severa de un sistema de valores. Corromper en los castings, aislar, abortos, robos, engaños a los padres, destrucción de carreras profesionales. Todas ellas son conductas antisociales que no son aceptadas por la sociedad. Y en el caso de este clan, de TAP, era extremo. Eso era extremo. Hasta esclavitud, hasta trabajo esclavo había. Todo eso va contra las normas de la sociedad, por eso se llama conducta antisocial. La tercera característica de este síndrome del narcisismo maligno es la orientación paranoide extrema. O sea, tienen un delirio de persecución. Están en una actitud hiperalerta hacia los ataques de otros. La persona cree que está siendo vigilada, espiada, calumniada o hostigada. Tiene tendencias para las ideas de proyección de su propia agresión. ¿No? Como ellos creen que, o instalan que hay, pero probablemente creen que hay una guerra de televisoras por ellos. Creen que le persiguen, que están siendo objeto de calumnia. ¿Y qué ocurre dentro de las víctimas? ¿Por qué no se iban? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no reaccionaron? ¿Por qué no renunciaron? Esa es la pregunta común en mucha gente. ¿Cómo reacciona el cerebro cuando sentimos que nuestra vida está en peligro? Es imposible prever la reacción que uno pueda tener, sobre todo ante lo inesperado. Vos vas por una cosa y te encontrás con otra cosa, una cosa que no sabes qué es, que eso de por sí ya es aterrador cuando te enfrentás a lo desconocido. Una explicación podría ser por la manera en que está conformado el cerebro. Es una hipótesis, pueden haber varias. Por ejemplo, la tópica de Freud, de Sigmund Freud, es una teoría que describe el funcionamiento del aparato psíquico. La palabra tópica, del griego topos, quiere decir lugar. Freud tuvo dos tópicas, dos maneras de conformar el cerebro o el aparato psíquico. La primera tópica se centraba en la estructura de la mente, mientras la segunda se centraba en su dinámica, cómo se movían los elementos dentro de esa estructura. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, desarrolló su primera tópica, la descripción del funcionamiento del aparato psíquico, al comenzar casi el 1900 del siglo XX, en 1915. Y su primera tópica, su primer modelo de funcionamiento del aparato psíquico se basa en 3 niveles: consciente, preconsciente e inconsciente. Retenga la palabra 3, por favor, o el número 3. La segunda tópica se produjo en 1923 y se basa en 3 instancias psíquicas: el ello, que es el caldero de las energías; el yo, donde estaría el narcisismo; y el superyo, que representa los valores y normas culturales. Esto no vamos a desarrollar, sino que
Les cuento nomás cómo hay varias teorías del funcionamiento de nuestro cerebro, del aparato psíquico, para dar cuenta de por qué reaccionamos o por qué nos conducimos de cierta manera. La de Freud es una de las teorías que existen con relación a la salud mental. Por ejemplo, pasada la mitad del siglo XX, específicamente en la década de los 60, aparece otra teoría, la del neurocientífico Paul MacLean, quien sugiere que el cerebro humano se compone de 3 capas evolutivas. 3. Eso nomás quería que vean lo adelantado que fue Freud, sin tener muchos aparatos, sin tener tomógrafos, sin tener todos los recursos, ¿verdad?, que a lo mejor MacLean ya tenía. Freud describe el aparato psíquico también con tres partes, digamos. Y MacLean habla de 3 capas evolutivas. Evolución es el proceso por el cual los organismos vivos cambian a lo largo del tiempo. Eso quiere decir evolución. Entonces, MacLean sugiere que el cerebro humano se compone de 3 capas evolutivas. Una, el cerebro reptiliano. 2, el sistema límbico. Y el tercero, el neocórtex. El cerebro triúnico es un modelo para el cerebro y el comportamiento humano de los vertebrados y explicaría la función de los rastros de evolución existentes, especialmente en la estructura del cerebro humano. Los mamíferos inferiores tienen solo 2 cerebros, límbico y reptil. Todos los demás vertebrados tienen un solo cerebro, el reptil o reptiliano. De acuerdo con esta visión, el cerebro habría experimentado 3 grandes etapas evolutivas, de modo que los mamíferos superiores, en ellos existe una jerarquía de 3 cerebros en uno. De ahí el término cerebro triple, en inglés triune, literalmente 3 en 1. De acuerdo con MacLean, en los humanos y otros mamíferos avanzados existen los 3 cerebros. El cerebro reptiliano es la capa más antigua del cerebro de los reptiles. Es compulsivo, es decir, que es forzoso, es involuntario. Y es estereotipado, es decir, que es repetitivo. Por ejemplo, el regreso de las tortugas marinas, siempre al mismo lugar en el que han nacido. El mecanismo que desencadena el miedo se encuentra en el cerebro reptiliano. Asimismo, este cerebro regula acciones esenciales, como el comer o respirar, el ritmo cardíaco, huida, defensa, ataque, etc. Las funciones básicas de supervivencia. Después se desarrolló el sistema límbico y que está vinculado a la regulación de las emociones. Por ejemplo, las emociones negativas, positivas también, pero las negativas como ansiedad, ira, rechazo, tristeza, vergüenza, frustración, impotencia, rabia, rencor, enfado, asco, culpa, envidia. Eso está en el cerebro límbico. También está la formación de recuerdos, también se encuentra en este cerebro. En fin, las funciones de conservación del individuo. Entonces, el reptiliano era las funciones de supervivencia y el límbico las funciones de conservación. El cerebro paleomamífero, que comprende el sistema límbico, suma la experiencia actual y reciente a los instintos básicos mediados por el cerebro reptil. Por ejemplo, sumo la experiencia de un abu ex-sex al instinto de supervivencia, voy a recordar la emoción que me produjo. La evolución del cerebro paleomamífero fue por tanto visto como algo que libera a los animales de la expresión repetitiva y los instintos dictada por el cerebro reptil. Y finalmente está el neocórtex, la capa más avanzada, por eso se llama neocórtex, nuevo córtex, corteza, ¿verdad?
y es la última en la evolución. Está asociada a funciones cognitivas superiores como el razonamiento, el análisis y la planificación. El cerebro neomamífero, la neocorteza, regula emociones específicas basadas en las percepciones e interpretaciones del mundo inmediato. Y se utiliza para procesos interpretativos complejos y para la solución de problemas y la planificación a largo plazo en la expresión de las emociones. Entonces, volviendo a nuestro tema del depredador y sus víctimas, la gente pregunta, ¿por qué no huyeron? ¿Por qué no gritaron? ¿Por qué no complotaron? Bla, bla, bla. Una pregunta que es muy incómoda para las víctimas. Porque a lo mejor ni ellas comprenden qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y la gente les exige una explicación. Al depredador no, pero a la víctima sí. Cuando las chicas estaban frente al depredador y no tenían la opción de pelear, por ejemplo, porque ya les habían hecho grooming. Grooming quiere decir preparar a alguien para algo o establecer un vínculo emocional con un menor de edad para abusar de él. Bueno, cuando las chicas no podían pelear ni escaparse, porque a lo mejor estaban en las afueras de la ciudad o eran extranjeras, la víctima, aunque quisiera moverse, ya estaba rodeada. Entonces ya no había escapatoria. Pues bien, frente a un peligro o amenaza, hay 3 reacciones posibles a nivel psicológico: la fuga, la lucha o la parálisis. El sistema nervioso va a preservar su energía para no entrar en cortocircuito. Va a evitar sobrecargar el aparato psíquico para no colapsar, enloquecer o prevenir un brote psicótico. Si la víctima se siente sin salida, probablemente va a elegir la inmovilidad, la paralización, la rigidez. Muy parecido a un muerto, muy parecido al instinto de muerte que habla Freud, al tánatos. La persona se queda petrificada. La reacción es inconsciente, no es pensada, es propia de la especie, es instintiva. La traemos por default. Quedarse congelado, aturdido, paralizado por el miedo es una reacción involuntaria común de nuestro cuerpo, aunque pelear o salir corriendo parezca lo más adecuado. Es decir, la víctima, para enfrentar una situación de abu o bio, sex, va a usar el cerebro reptiliano, sede de las funciones de supervivencia. Pero, y acá viene la complejidad, esta reacción inmediata e instintiva de naturaleza inconsciente de la víctima experimentará una complicación una vez que pase el suceso, porque la víctima solo rememorará, solo recordará que no luchó, que no procuró escapar y que aceptó lo que debió haber sido rechazado. Porque la estructura encargada de almacenar los recuerdos se encuentra en otro cerebro, en el cerebro límbico, el que está vinculado a las emociones y la formación de recuerdos. En particular, el hipocampo y la amígdala están involucrados en la formación de la memoria a largo plazo. En otras palabras, esta situación acarreará a las víctimas dudas, inseguridades, culpa, angustia, sentimientos de autodestrucción, retraimiento, alteración, repugnancia, vergüenza. Cuando la sobreviviente sobreviva el atropello del depredador, tal vez no recuerde lo sucedido, se bloquee, tenga una amnesia temporal, pero cuando recupere la memoria, va a recordar las emociones, cerebro límbico, el que regula las emociones y las funciones de conservación. Por eso va a tener una interpretación errada de lo sucedido.
La víctima va a entender de manera inexacta que ella es la causante de lo ocurrido, que ha sido cómplice de la situación. No va a procesar que ha sido una reacción automática cerebral de supervivencia y que no tenía otra. Ella actuó instintivamente desde su cerebro reptiliano. Cuando pase la agresión, la víctima va a traer el evento a la memoria, pero ya desde el cerebro límbico, donde están las emociones, esas emociones negativas que enumeramos más arriba. Nos va a relacionar que las funciones de defensa están en un área diferente del cerebro, que el área donde se encuentra la memoria, donde quedó registrado el tormento. La víctima no va a recordar que fue por supervivencia como ella reaccionó, sino que interpretará que el hecho sucedió porque ella participó activamente. Va a sentir que fue una inútil. La consecuencia será un trauma o recuerdos traumáticos que la víctima no tendrá palabras para contar, pero que están ahí y van a retornar constantemente bajo diferentes formas o síntomas, o sueños o pesadillas. Vamos a hablar del trauma. Trauma, como su nombre lo indica, significa golpe. Pero en este es un gran golpe, es un golpe masivo. Es un golpe que no podemos detener, es un golpe que nos sobrepasa. Trauma, según Freud, es una situación de desamparo, donde el individuo está sin recursos. Solo la experiencia de angustia, de desamparo, es la que Freud describe como el trauma. El trauma es una cantidad excesiva de fuerza psíquica para el cerebro que sobrepasa un límite y no puede ser puesta en palabras. Hay un trauma cuando se produce una irrupción violenta de algo desconocido e inquietante que cae sobre un individuo, un evento imposible de anticipar y a la vez imposible de evitar. Se trata de un acontecimiento que no se puede poner todo en palabras. Es algo que no consigue inscripción, imposible hablarlo, pero también imposible olvidarlo. Y Freud dice que el trauma también depende de lo que él llama los recursos del sujeto, la manera en que está equipado para recibir ese golpe. Nunca va a estar lo suficientemente equipado, pero algo traemos de nuestro pasado también para enfrentar esas cosas inesperadas, esos golpes inesperados. El paciente traumatizado es una persona que ha sido arrasada por un trauma, por un golpe. El trauma depende de la combinación de una situación de angustia, los recursos del sujeto y algo que es estructural. Porque cuando llegamos a la vida, ya hay una familia que nos espera para cobijarnos, para alojarnos, para teñirnos, con todas sus cosas buenas y también malas que tiene la sociedad. Y todo eso nos va a estructurar. Es decir, todo eso se va a juntar, se va a unir como si fuera un edificio, como si fuera un conjunto, y esa va a ser nuestra estructura. Y eso se va a convertir poco a poco en nuestro pasado. Freud vincula la experiencia traumática a la compulsión a la repetición, el retorno incesante de algo que en su condición inicial no fue placentero. El trauma es algo no placentero, no disfrutado, algo que rompió con todo, con las reglas sociales, con las reglas de nuestra familia, con las reglas de lo conocido, algo que nos avasalló. Y si no hubo elaboración, si no comprendemos lo que pasó, si no hablamos de lo que pasó, entonces habrá retorno de ese trauma. No exactamente el mismo, pero igual, es algo que va a seguir insistiendo, un malestar que nos va a seguir insistiendo y que nos va a impedir hacer muchas cosas. Porque va a ser como un dolor que tenemos ahí que por lo menos nos retrasa, no nos paraliza, pero nos atrasa, nos retrasa, nos distrae.
Entonces, decimos que es algo violento, que no fue para nada placentero y no se pudo hablar, entonces se va a repetir. O sea, esos recuerdos van a volver en algo parecido como los síntomas. ¿Qué es un síntoma? Los síntomas son indicios o signos que se muestran a sí mismos, pero no se muestran de manera completa. Aquellos los que son meros indicios o anunciadores. Por ejemplo, si vemos mejillas rojas, es un indicio de fiebre. Y la fiebre, esa fiebre probablemente es un anunciador o un indicio de una afección o una infección orgánica. Entonces el síntoma tiene la estructura formal de aparecer. Aparecer es en realidad un no mostrarse. Aparecieron las mejillas rojas, pero eso no es realidad, en realidad todo lo que pasa en mi organismo. Es un signo, un indicio, un anunciador de algo más. Esas mejillas rojas son la mera apariencia de algo, sin que en realidad sea lo que parece, es solo apariencia. Entonces, la apariencia significa hacerse presente, indicar algo. Y también la apariencia es un anunciarse como no mostrarse, que es la infección. La infección no se muestra, se tiene que comprobar con análisis. Pero lo que sí se muestra son las mejillas rojas. Entonces la apariencia significa dos cosas: hacerse presente o anunciarse, y también anunciarse como no mostrarse. Por ejemplo, aparecer de un acné. No es solo lo que muestra, sino también lo que esconde. Hay un ejemplo que escuchamos en el caso del Clan Tap, que una de las integrantes tenía acné, caso severo de acné tenía la chica, menor de edad. Entró siendo adolescente al clan y desarrolló una acné muy virulenta. Eso es lo que se mostraba y le trataban del acné. Pero en el fondo, ¿qué había? Había abu, sex, había intentos de abort, inclusive hubo un embarazo. Entonces, pues la apariencia te muestra y no te muestra también. Te muestra lo que está arriba nomás, pero lo que está abajo no te muestra. Y eso, así también funciona el trauma. Te puede venir con un síntoma al paciente, pero debajo hay otra cosa. Una cosa más profunda y más terrible, que de la que no quiere hablar. Pero uno se va a ir acercando a través de lo que trae el paciente, el elemento que trae. Y desde ahí, un sueño, una pesadilla, desde ahí, ¿verdad? Uno va a ir tratando de bordear ese agujero que quedó del trauma y va a ir tratando de reconstruir eso que estaba en el pasado. Muchos ni recuerdan por algún otro acontecimiento relacionado nomás. Dicen, a veces algunos en sueños reconocen que han sido abusos, por ejemplo. Entonces, el trauma a veces elige esos caminos para acceder a la memoria. Por eso decimos que se repite si no se elabora. Bueno, ¿cómo salimos del trauma? A pesar de la repetición, salimos de ese círculo vicioso con la ayuda de otra persona que hace un trabajo de interpretación de lo que sucedió. No podemos salir del trauma solos, sin alguna forma de intercambio con otro que nos ofrezca un espacio de reconocimiento. Las vivencias mismas no son en sí las traumáticas, sino la reanimación posterior como recuerdo. Freud afirma que los recuerdos se establecen con efecto retroactivo. Se forman no en el momento en que el hecho es percibido por primera vez, sino con posterioridad. El trauma implica este recuerdo posterior, recuerdo con efecto retardado. El presente es permanentemente acosado por algo que proviene del pasado. El pasado se adueña del presente y del futuro. Lo que genera el elemento traumático en la víctima es la soledad, la orfandad, el desamparo, el abandono, el desvalimiento.
porque la bio o abu, sex, se producen dentro de un evento sin testigos. Esto produce que la víctima se sienta como un objeto y se convierta en un objeto. En el trauma, el sujeto que era la víctima entra como un sujeto. Al clan, por ejemplo, entraba como un sujeto. Después de los ataques, después del trauma, se reduce a un objeto. Ya no cree en sí esa persona, ya no se ve como sujeto. Le hacen luego sentir, ¿verdad?, que es un objeto, que es una nada. Le reducen a la nada. La víctima es puesta en tal lugar de deshumanización que queda en posición de objeto, que no habla, no decide, no comprende y no da su consentimiento. El sujeto en gramática es la parte de una oración que realiza la acción del verbo. Si no hay acción, no hay sujeto. Por eso hay que emboscar a la víctima, paralizarla. Eso es lo que hicieron. Era una estafa, una emboscada para tener esclavas. El sujeto en filosofía hace referencia a un ser que es autor de sus actos. Implica acción. Pero en la agresión y posterior trauma, la víctima pierde esa capacidad de acción. Se borra el sujeto como actor. El trauma es una vivencia que está dentro de la mente, pero la víctima sobreviviente no es aún un testigo calificado para dar cuenta de lo que pasó, porque sigue en su condición de objeto. Por ejemplo, las víctimas del clan TAP estaban felices porque se liberaron, pero no sabían lo que les pasó, porque ellas estaban todavía en una condición de que ellas no creían en sí mismas, o le hacían luego creer que nadie les iba a prestar atención. Pero era doble, porque ellas mismas creían, porque estaban en una posición de objeto. La conexión con esa parte de sus vivencias les había sido obstaculizada por ende. La víctima no puede posicionarse, valorarse como sujeto, como actor respecto de esa experiencia, con todas las consecuencias desastrosas que de ello derivan. Solo en un momento posterior es que se da en un campo de un reconocimiento entre dos sujetos. El reconocimiento del otro es posible que el testigo realmente recupere su lugar. Alguien te tiene que volver a subjetivar. Un otro. Nosotros solos no podemos. Alguien que vos también veas como sujeto. Por eso no puede ser cualquiera. Por eso generalmente es un especialista, un terapeuta o una persona que vos confías mucho y que vos respetás mucho y que es como tu ideal. Porque vos le ves a esa persona como sujeto, entonces, y esa persona te va a ver como vos sujeto, entonces vos vas recuperando todo lo que perdiste. Desde tu autoestima para arriba. Porque el evento traumático produce una anulación, una demolición, se cae todo nuestro edificio. ¿Quién me va a creer?, dice la sobreviviente. Además, la víctima no encuentra palabras porque no sabe lo que le pasó. Solo después va a comprender, cuando se elabore ese trauma a través de la interpretación. Ese es un trabajo, interpretar, y es un trabajo interno. Y la víctima va a volver a sentirse protagonista de su vida en la medida en que ha encontrado un espacio donde la subjetivicen, donde la valoren, donde la cuiden, porque en el cuidado está la apertura del ser. En el momento del trauma no hay nadie. La víctima está sola, no hay una segunda persona, no hay un tú a quien acudir. Es uno y el horror. En el caso del clan TAP, yo creo que la reparación de las víctimas del clan no debería ser solo
desde lo judicial, sino también desde la industria del espectáculo, porque los hechos sucedieron ahí, dentro. Ellas perdieron todos sus sueños por el arte. Por eso está bien que demanden a las televisoras donde sucedieron parte de los hechos. En California también están demandando. Creo que es una buena estrategia de la abogada, porque ¿dónde sucedieron los hechos? O sea, un solo psicólogo, un solo terapeuta no va a poder con el daño que les hicieron. Aquí se le tiene que hacer un reconocimiento desde el lugar donde ellas creyeron que era la industria del entretenimiento, desde lo judicial y desde lo social también. Debe haber una sinergia entre los especialistas de salud mental, las empresas del entretenimiento, la prensa de la farándula. No hay que actuar como compartimientos estancos que nadie no vio, que nadie no sabe, no. Todos sabían, pero nadie quería hablar. Al creerle, al escucharle a la víctima, se le restaura su condición de sujeto. El trauma se instala también cuando no les creen. La experiencia traumática es algo que hace saltar etapas. Las víctimas del clan TAP no quemaron las etapas normales de la pubertad. Les cercenaron cierta parte de su niñez y su pubertad. Las sobrevivientes del clan TAP nos asombraron por su extraordinaria resistencia y esa especial sensibilidad que se llaman hermanas del dolor. Aparecen unidas por intensos sentimientos de afecto y solidaridad. Actúan como si ante la debilidad de alguna de ellas, tomarán a las otras como puntos de apoyo para multiplicar su capacidad de supervivencia. Las verdaderas víctimas del clan TAP se olvidan de sí mismas en beneficio del grupo. Ellas no nombraron a una líder. Se reparten con cuidado el protagonismo en las redes. Todas tienen su lugar y las otras apoyan los proyectos de cada una. Es casi una comunidad. Ellas se acostumbraron a los imprevistos del mundo. Porque si bien fueron captadas para el clan cuando eran niñas, volvieron con mucha, tal vez demasiada sabiduría sobre sus hombros, a veces marcadas por un saber excesivo sobre el hambre que se escribe en cada página de su vida de esclavitud. Por eso ellas tratan que sus compañeras de dolor sobrevivan, se alimenten el espíritu y el cuerpo, se cuiden y no se separen. Y así deberíamos ser con ellas, quienes tratamos de descifrar este largo sufrimiento que corre el riesgo de borrarse. El legado debería ser que su historia sobreviva en la memoria de varios. Y por ahora cuidarnos entre todos para apoyarlas en el proceso judicial que les espera. Que ellas sobrevivan nos hace sobrevivir también a nosotros. Hasta la próxima.